buenos días y que el Señor os bendiga. Ya estamos a viernes, ya son las 8, ya estamos en nuestro estudio bíblico y vamos a empezar orando. Vamos a pedirle al Señor que nos permita estar tranquilos, que quite de nuestra mente todas las cosas que tenemos que hacer, que podamos darnos cuenta que el primero en nuestra vida es Él y que no hay nada que va a impedir que hoy estemos delante de su presencia recibiendo este estudio. Así que vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que me das de poder estar aquí delante de tu presencia, de poder exponer tu palabra, de que este no sea un tiempo mío, Señor, sino que sea un tiempo puesto por ti, que sea un tiempo donde tienes algo preparado para mí, donde yo lo pueda recibir. Te pido por mis hermanos para que ellos reciban de ti, Señor, para que tu palabra cambie y transforme nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y como hemos anunciado esta mañana, hoy vamos a hablar de las libertades que tenemos en Cristo. No de las libertades que tenemos como seres humanos, porque todos sabemos en qué punto somos libres. Tampoco en la familia, tampoco en las leyes. No, vamos a hablar de las libertades que tenemos en Cristo, siendo de Cristo. Y la palabra o el concepto libertad está muy valorado entre los seres humanos. La palabra libertad es algo que está muy estigmatizado en esta sociedad. Nos encanta hablar del derecho que tenemos a la hora de ser un ciudadano, que somos libres. Queremos actuar como nos da la realísima gana porque somos libres. Pero sin embargo en Jesús esto no tiene nada que ver. Nosotros podemos en Jesús encontrar la verdadera libertad, cosa que en las demás situaciones o en los demás apartados de nuestra vida jamás vamos a poder ser libres. Y esa libertad que encontramos en Jesús está dentro de nuestra vida, está en lo más profundo de nuestro ser. Y esto nos lo dice en Juan 8, versículo 36. ¿Y qué dice Juan 8, versículo 36? Así que si el Hijo los libera, ¿quién es el Hijo? Jesús. Así que si Jesús los libera, entonces serán verdaderamente libres. Eso es lo que dice Juan 8, 36. Y por eso digo que la libertad está dentro de nuestro ser. Hemos de aprender a vivir en su libertad, no en nuestra libertad que somos expertos, en la libertad que Jesús nos da. Y como siempre, sabéis que me encantan los puntos, me encantan los apartados, pues el primer punto, se me va la pantalla. El primer punto de que en Cristo somos libres, ¿de qué nos hace libres? 1. Nos hace libres de la condenación y de la culpa. Para esto quiero leeros Romanos 8, el 1 y el 2. Y mirad qué dice. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 y 2. Y lo vamos a leer por segunda vez. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es decir, que ya no hay condenación para los hijos de Dios. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Somos limpios, somos libres, somos desencadenados del pecado. Ya no tenemos condenación, dice la palabra.
Solo tenemos que aceptarle. Solo tenemos que aceptarle. En Dios, en Él, en Dios, en Él, y no nos podemos olvidar de esa coletilla. En Dios tenemos la oportunidad de tener un nuevo comienzo aquí y en la vida eterna. Pero empieza aquí y después también en la vida eterna. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando nosotros recibimos el mejor regalo que nos pueden dar de cumpleaños, cuando recibimos el regalo de la salvación por medio de la fe, nosotros le estamos diciendo a Dios que estamos aceptando el sacrificio que tuvo su Hijo, estamos aceptando su sacrificio a nuestro favor. Porque a través de ese sacrificio yo soy libre. A través de ese sacrificio yo no tengo condenación. Y mi culpa es quitada por alguien, en este caso por Jesús, que no tenía ni culpa ni condenación. Y para Dios, y nosotros tenemos clarísimo, que ese regalo de la vida eterna, que está a nuestro favor, es suficiente. Nosotros no necesitamos hacer nada para ser salvos. Tampoco necesitamos o tampoco tenemos la necesidad de vivir con la carga, con la culpa de los pecados que hicimos en el pasado. En Cristo tenemos una nueva vida y Dios nos ha transformado y Dios nos ha perdonado y Dios nos ha hecho personas nuevas. En Cristo tenemos una nueva vida. En Cristo pasamos de ser hijos de Dios, redimidos por Él y limpiados por Él. Después, ¿Dios de qué nos hace libres? También nos hace libres del dominio del pecado. ¿Qué es el dominio del pecado? Primero vamos a leer un versículo y después entenderemos mejor qué es el dominio del pecado. Colosenses 1, el 13 y el 14 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. La oscuridad o el pecado no tienen más poder del que tienen ahora sobre nosotros gracias a Jesús, gracias a ese sacrificio. Porque su obra en la cruz no fue solo por amor, fue por redención, fue para aplacar la consecuencia o la ira que lleva el pecado. En Jesús, en Cristo, tenemos el perdón total de nuestros pecados. Y la nueva vida en Cristo es una luz que nos guía. Así es. Nosotros, dice la palabra, que ya hemos dejado de andar en tinieblas. Ya no andamos más en oscuridad. Esto lo vemos en Juan 8:12. Y gracias a ese cambio en nuestro ser, en nuestra vida, podemos tomar decisiones correctas. Claro que podemos llegar a tomar decisiones correctas. El Espíritu Santo nos guía y nos muestra la voluntad y lo que le agrada a Dios. Y no solo nos muestra, y no solo nos hace tomar decisiones correctas, sino que nos ayuda a vivir en la voluntad de Dios. Vamos a leer Gálatas 5:16. Así que les digo que vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Así que para dejar el pecado a un lado, hemos de aprender a vivir en el Espíritu para que Dios nos guíe,
para que Dios, a través del Espíritu Santo, nos muestre su voluntad y cada día andemos más en Él. Con la ayuda de Dios nosotros podemos llegar a vivir una vida en santidad. Claro que podemos. Ahora leeremos dónde lo podemos encontrar. Nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de caso a las mentiras, ni a las acusaciones del diablo, ni hacernos sentirnos pequeños. Esas acusaciones no solo te van a acusar de lo que hagas hoy. En esas acusaciones de Satanás, del diablo, nos recuerda el pecado que pudimos cometer, nos recuerda nuestra vida pasada, nos recuerda y nos insiste sobre el poder del pecado en nuestra vida. El Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros. Eso es lo que dice la palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. El Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas para hacer lo que le agrada a Dios, para cumplir su voluntad. No nos hemos de olvidar que pertenecemos al reino de la luz. Pertenecemos al reino del cielo. No pertenecemos a Satanás. No pertenecemos a este mundo, ni mucho menos al infierno. Pertenecemos al reino de la luz. Así que nosotros somos libres del dominio del pecado. Una cosa es que pequemos, porque no vamos a dejar de hacerlo, pero otras cosas es que ese pecado nos domine. Vamos a leer en Romanos 6 del 23, podéis leer a partir del 20 para darle un contexto a lo que estamos leyendo, pero vamos a leer el tercer punto, sería que Dios nos hace libres de la muerte eterna. El punto número 3, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo tenemos el regalo de la vida eterna, solo en Cristo. No lo merecemos, esto ya lo tenemos claro. Ese regalo de la vida eterna no lo merecemos. Tampoco lo podemos ganar con nuestros esfuerzos. Pero dice que ese regalo nos lo concede el mismo momento en que recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor. La muerte dice que ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo, porque Jesús, con nuestra culpa ganó y venció a la cruz, ganó y venció a la oscuridad con su resurrección. Cuando Él resucitó al tercer día, arrancó de nosotros la culpa de muerte. Por eso hemos de vivir en Cristo. Nuestro cuerpo físico muere, nuestra carne se seca y muere, pero nuestra alma vivirá con Cristo por toda la eternidad. Ese es nuestro regalo. Mirad qué dice Juan 5:24. Ciertamente les aseguró que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Estas palabras fueron de Jesús. Es decir, que Él, por su sacrificio y su resurrección, nos hizo libres de la esclavitud o del pecado eterno en nuestra vida. ¿De qué más nos puede hacer libres? Punto número 4. ¿Del miedo? Vamos a hablar del miedo. Él nos hizo libres del miedo. Salmos 34:4. ¿Qué dice? Busqué al Señor y Él me respondió. ¿Y qué hizo? Me libró de todos mis temores. Dios desea con toda su fuerza
liberarnos de nuestros miedos, de nuestros temores, de aquello que nos atormenta, de aquello que nos causa pánico. Dios no quiere que nosotros vivamos encadenados por esos miedos o por esos temores, no. Dios ha puesto un potencial en cada uno de nosotros y quiere que ese potencial lo usemos para la gloria de Dios, para levantar el nombre de Dios, no para nuestro propio uso, no para nuestro bien, sino para la gloria de Él. Por ejemplo, David, el salmista, él experimentaba la libertad en Cristo. Cuando buscaba a Dios, cuando buscaba su presencia, incluso cuando hablaba con Dios, pasaba tiempo y él dejaba que el Espíritu de Dios, él dejaba que Dios llenara su vida. Ese es el ejemplo de libertad, por ejemplo, en Cristo. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Otro versículo que no sabemos de memoria, de arriba abajo, de abajo arriba. Así que el miedo y el temor, lo siento, pero no vienen de Dios. Lo que sí que viene de Dios es el poder, es el amor y es el dominio propio para superar la tentación, para superar los temores. Realmente cuando nos enfrentamos a un reto grande en nuestra vida, hemos de recordar constantemente que somos hijos del Todopoderoso, que somos hijos del que todo lo puede. Y Él, si quiere, lo hará, y si no quiere, nos dará la fuerza y el poder para enfrentar esa situación y para derrotar el temor en nuestra vida. Nosotros como hijos contamos con su ayuda. Nosotros como hijos sabemos en todo momento que en el nombre de Jesús vamos a tener victoria en medio de la dificultad. Punto número 5. ¿De qué Dios nos hace más libres? Nos hace libres de la ira, de su propia ira, de la ira de Dios. Mirad qué dice Romanos 5:9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, por el sacrificio, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Romanos 5:9. La Biblia nos habla de la ira de Dios. Por ejemplo, en Sofonías 1, en Isaías 22. Aquí podemos ver cómo la Biblia habla de la ira de Dios. Es decir, que Dios sí tiene ira. ¿Y qué día es ese de la ira de Dios? ¿Ha pasado? ¿Es el Antiguo Testamento? ¿Porque se veían cosas peores que en el Nuevo? El día de la ira de Dios es el día que uno esté delante de su presencia y al que no haya recibido la vida eterna, recibirá la ira de Dios. Ese día Dios juzgará el pecado. Ese día Dios juzgará la desobediencia. Ese día Dios juzgará lo injustos que fuimos con los demás. Ese día Dios juzgará la rebelión contra Él mismo, contra su persona. Pero no es un Dios de ira que acaba ahí, que destruye y ya. No. Porque Él, el mismo que tiene esa ira y tendrá esa ira sobre el pecado, es el mismo que generó, que originó un plan para que nosotros vivamos por toda la eternidad con Él. Un plan de salvación y de redención. Así que no es todo malo. Al contrario, Dios nos ha dado la oportunidad de que esa ira no sea ira y de hacernos libre y de que sea un Dios amoroso y de que sea un Dios que siempre esté a nuestro lado y siempre nos dé aquello que necesitamos y que su favor esté a nuestro lado. Primera de Tesalonicenses 5:9. Pues Dios
no nos ha destinado a sufrir el castigo, sino nos ha destinado a recibir la salvación a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. De verdad, cuando lees estos versículos, cuando analizamos estos versículos, nos damos cuenta de lo importante que es nuestra salvación. Y cada día nosotros a veces la tomamos como algo que pues bueno, Dios me escogió. No, Dios no te escogió porque sí. Hay algo más profundo en ello y hemos de pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos ayude a entender todos estos versículos y todos estos escritos que parecen antiguos pero que tanto sentido tienen en nuestros días. Pues ese es el destino que Dios desea para cada uno de nosotros. Jesús ya sufrió nuestro castigo en la cruz. El castigo que nos correspondía a nosotros, Dios ya lo pagó en la cruz. Él ya sufrió nuestra culpa y nuestro castigo en sus carnes en la cruz. Y gracias a eso gozamos de salvación y de perdón en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro alrededor. Cuando llegue ese día de la ira de Dios, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no vamos a sufrir ese castigo que dice que vendrá, que lo podemos leer en Primera de Tesalonicenses 1:10. Cuando Dios nos mire, Dios reconocerá la obra de su Hijo en la cruz en nosotros y nos verá libre de la culpa y nos verá sin pecado alguno, porque su Hijo cubrió nuestra mancha, cubrió nuestro pecado y nos hizo libres y nos hizo no sé cómo decirlo, y nos hizo dignos de entrar en su presencia, dignos de estar delante de Él. Así que el día que el Señor esté frente a nosotros, Él va a ver a Jesús y la justicia de su Hijo. No va a ver ni mis faltas ni tus faltas, ni mis pecados ni los tuyos. Así que ¿qué mejor regalo de tener la libertad en Cristo? Romanos 10:4. De hecho, Cristo es el final de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Así que el final o la finalidad de la ley de Dios es guiarnos hacia Jesús. El fin de la ley no acaba en el último libro del Antiguo Testamento. Ni el nuevo empieza en Mateo, no empieza ahí. Así que por mucho que nosotros lo intentemos y lo sigamos intentando, no vamos a poder lograr jamás con la ley. No vamos a poder cumplir la ley de Dios nunca, jamás, nunca, sino que en Jesús la ley se ha cumplido en nuestra vida. Siempre en algún momento vamos a fallar en algo, sea de palabra, sea de hechos, sea de intención, sea de pensamientos. Siempre vamos a fallar. Pero la obra de Jesús en la cruz es perfecta. Es un plan perfecto. Dios no se ha estado de nada, no se ha olvidado de nada. Y cuando nosotros aceptamos que su sacrificio tiene poder para limpiar nuestro pecado, tiene poder para limpiarnos de toda la maldad, salimos de la opresión del pecado, de la opresión que representa el intentar cumplir con la ley de Dios que no vamos a poder cumplir. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios y la salvación eterna de nuestra alma. Lo único que nosotros tenemos que hacer
es creer en Jesús con todo nuestro corazón. Hemos de confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor. La ley no logra justificarnos, pero todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es justificado ante la ley y recibe el perdón de sus pecados. ¿Qué dice? Esto lo podéis encontrar en todo el capítulo de Hechos 13. Leeros Hechos 13. Aquí habla de cómo podemos pasar de esa muerte a esa vida y nos da los pasos a seguir. Así que si tú no sabes de qué te estoy hablando, lee Hechos 13. Y el último punto que he dejado, me pica el ojo, el último punto que he dejado reflejado de en qué Dios nos hace libres para acercarnos a la presencia de Dios. Hemos escuchado, nos hizo libres de la condenación y la culpa, hemos visto, del dominio del pecado, nos hizo libres de la muerte eterna, del miedo o del temor, nos hizo libres de la ira de Dios. Y ahora vamos a ver que nos hizo libres para acercarnos a su presencia. Y creo que es el más importante y por eso lo he dejado al final. Quiero leeros Hebreos 10, 2 versículos, el 19 y el 20. Mirad qué dice. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Ese lugar que solo era apto el sacerdote una vez al año, donde descendía la presencia de Dios una vez al año, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Cuando Jesús fue crucificado, cuando su vida física llegó a su fin, cuando Él muere, el velo del templo se raja. Eso quiere decir que ya hay acceso al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Ya no hay que cumplir unos rituales, ni hay que tener unos requisitos para entrar a su presencia cada vez que nosotros queramos. Durante la crucifixión de Jesús, en aquel velo que se rasga, antes de ese instante, el sacerdote lo que hacía eran rituales y sacrificios para librar el pecado no solo de su vida, no solo de los levitas y sacerdotes, sino del pueblo. Él como que pedía perdón en nombre del pueblo. Pero la muerte de Jesús cambia eso. La muerte de Jesús también cambia eso. Porque Él derrama su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Si no sabes qué significa propiciación, expiación, te animo a que veas algunos estudios bíblicos atrás donde hablamos de qué es la propiciación, qué es la expiación, qué es la redención. Jesús mismo llevó nuestra culpa, llevó nuestra carga y nos abre el camino para poder acceder directamente al Padre, sin rituales ni sacrificio. Ya no necesitamos sacrificar ningún animalito para que su presencia descienda y que sea grato el olor y que nos pueda perdonar. Cristo fue ese animalito, Cristo fue el Cordero de Dios y Él ya es suficiente. Gracias a Él podemos hablar en confianza con Dios y recibir su perdón y recibir su amor y ser libres de la condenación. Hebreos 10, 22. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y por fuera lavados con agua pura. Hebreos 10, 22.
Así que hemos de darle gracias a Dios. Hemos de aprender a darle gracias a Dios, porque es por Él que somos realmente libres, no por nuestra guapura, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestros recursos. Ninguna otra libertad se compara a la libertad de Cristo. Ninguna. Vivamos vidas que reflejen que somos agradecidos con Dios. Dejemos que el gozo de Dios, dejemos que el amor de Dios fluyan a través de nosotros hacia los demás, para que logremos impactar a los que nos rodean y para animar a buscar la verdadera libertad en Cristo a los demás. Este es nuestro trabajo. Y hasta aquí es la palabra de Dios para hoy. No he dicho nada que nosotros no conozcamos. No he dicho absolutamente nada nuevo. Lo único que he dicho es que hemos de aprender a vivir en esa libertad. Así que gracias una vez más por estar ahí. Gracias una vez más por compartir esta palabra, por venir con un corazón dispuesto a recibir, porque si fuera por mí, ¿qué yo podría enseñar si no fuera por Él? Así que gracias una semana más por estar ahí. Que el Señor os bendiga y nos vemos este domingo.